La ruptura de mis padres marcó un momento de sufrimiento, un punto de inflexión en mi existencia. Mi madre y yo éramos muy unidas, pero debido a situaciones fuera de mi alcance, me vi obligado a irme a vivir con mi padre. Un varón de alrededor de 50 años mantenía su atractivo con un pelo oscuro con solo algunas hebras plateadas y una presencia distinguida que lo hacía resaltar en cualquier entorno. Residía en solitario en un sofisticado piso en el corazón de Madrid, un lugar impecablemente organizado que mostraba su carácter detallista. Al comienzo, enfrenté un reto al acostumbrarme a esta nueva forma de vida. La casa de mi madre rebosaba de actividad, alegría y desorden, en contraste con la predilección de mi padre por la calma y la monotonía. Cada día iniciaba con el delicioso olor del café expreso que preparaba con devoción, afirmando que era su instante de reflexión. Por el contrario, me llevó tiempo adaptarme a la calma hasta que la llegada de una vecina nueva alteró nuestra rutina de forma sorpresiva. Su nombre era Marta y irradiaba una energía vibrante que resaltaba frente a la seriedad de mi padre. Desde el momento en que la conocí, supe que iba a aportar algo único a nuestro día a día. Sin embargo, en ese instante no podía concebir la magnitud de lo que vendría. Mientras tanto, me enfocaba en mi trayectoria en administración y procuraba armonizar mi tiempo entre la formación académica y el tiempo compartido con mi padre. Con el transcurso de los meses, empecé a percibir variaciones en su actitud. Mi papá solía ser muy activo y con la mente siempre ocupada, pero últimamente lo noto más distraído, con la mirada perdida y menos atento hacia mí. Se aproximaba la fecha de su cumpleaños, y decidí organizar algo especial para traer de vuelta la felicidad que parecía haber desaparecido. En ese momento, mi gran amiga Lucía se encargó de organizar una celebración inesperada. Lucía destacaba por su habilidad natural para apreciar los detalles y la elegancia. Entre todas nosotras planificamos una celebración privada en la terraza del edificio, un sitio con una impresionante panorámica de la ciudad iluminada. La ornamentación resultó discreta pero refinada, con lámparas de tonos cálidos suspendidas en los extremos, cubiertos de tela de lino y una mesa con sus platos predilectos, entre los que se encontraba la paella que solía preparar mi madre cuando estaban reunidos. Con el objetivo de aumentar la emotividad, reuní grabaciones de seres queridos y conocidos con palabras afectuosas. Deseaba que percibiera el gran cariño que le teníamos. Mientras se iban completando los arreglos, experimentaba una combinación de entusiasmo y nerviosismo. La incertidumbre sobre si la sorpresa lograría reavivar su entusiasmo era grande, sin embargo, decidió arriesgarse y probar suerte. Al llegar a la celebración de su cumpleaños, Lucía mostraba su sonrisa característica y llevaba consigo su computadora portátil, dando la impresión de que estaba allí para avanzar en un trabajo académico. Mi padre la acogió con su característica cortesía, sin imaginar nada. Durante ese tiempo, me comporté como si hubiera borrado por completo la fecha de mi mente, notando de soslayo la sombra de desilusión en su mirada. Me causó tristeza verlo en ese estado, sin embargo, era imprescindible para que la sorpresa fuera más impactante. En el momento oportuno, lo condujimos hacia la terraza. Al entrar por la puerta, su expresión cambió de desconcierto a asombro al contemplar la ornamentación y la mesa dispuesta exclusivamente para nosotros tres. Le deseé un feliz cumpleaños a mi padre al tiempo que Lucía seleccionaba una de las melodías que más disfruta de la década de los 80. Experimentó un cambio total en su semblante. La melancolía desapareció en la oscuridad de la noche, dejando espacio para una felicidad auténtica. Intercambiamos historias y, después de mucho tiempo, presencié a mi padre tranquilo. Lucía, siempre tan encantadora, creó unos tragos especiales para la celebración. Mantenían una charla muy animada, mostrando una espontaneidad asombrosa. Lo que en un principio era un intercambio informal, gradualmente se convirtió en una complicidad sorprendente. La miraba con interés, mostrando una mezcla de atención. Lucía no pasaba desapercibida con un vestido que destacaba su figura. Su risa llenaba el aire y conversaba animadamente con él, y al escuchar una ocurrencia de mi padre, conversaba con más comodidad. Me resultó imposible no fijarme en esos aspectos. ¿Acaso fue producto de mi mente o había algo adicional reflejado en sus ojos? Conforme transcurría la noche, la charla entre ellos se tornaba más cercana. Los tragos contribuían a que conversaran con más comodidad. Permanecía en calma, sin tener claridad en mis pensamientos. La noche no cumplió con mis expectativas. De ninguna forma así. Después de decidir volver al apartamento, mi padre propuso que Lucía descansara en casa.
Le expresó con verdadera inquietud que era demasiado tarde para que se fuera sola. Lucía titubeó brevemente antes de aceptar amablemente la propuesta. Ofrecí preparar el sofá para ella. Sin embargo, mi padre se adelantó para garantizar su comodidad. Hubo algo en la forma en que se comportó que me generó preocupación. En su mirada se percibía un interés especial. Decidí retirarme a mi cuarto con la intención de deshacerme de la sensación de malestar. Antes de dormir, solía decirme a mí misma, todo está en mi mente. Sin embargo, esa noche el destino reservaba otros designios. Durante la noche, un sonido interrumpió mi sueño. Al despertar, me sentí confundida al percatarme de la ausencia de Lucía en el sofá. Al notar la luz del baño encendida y oír susurros, mi corazón comenzó a palpitar con intensidad. Aproximéme en silencio y, conteniendo la respiración, observé a través de la hendidura de la puerta. Quedé completamente congelada por lo que presencié. Lucía se encontraba arrodillada frente al retrete, con la tez pálida y el pelo revuelto. Con una mirada llena de auténtica inquietud, mi padre la sujetaba por la cintura. Su mano la sostenía suavemente para que se mantuviera estable. Conversaban con más calma y naturalidad. ¿Está todo en orden por aquí? Se me escapó un volumen mayor al deseado al hablar. Lucía alzó la vista con dificultad e intentó esbozarme una sonrisa. Pidió disculpas, indicando que se sentía mal por algo que había comido. Mi papá volteó hacia mí, sin dejarla ir. Me parece que la culpa la tuvo el marisco. Comenzó a sentir malestar de manera inesperada, detalló. Mi cabeza estaba llena de pensamientos. En la escena no se observaba nada fuera de lugar. Sin embargo, la forma cuidadosa en que mi padre la apoyaba despertaba en mí una intranquilidad sin razón aparente. Me dirigí a buscar un vaso con agua y un remedio para el malestar estomacal, tratando de deshacerme de la impresión de que algo no estaba bien. Sin embargo, al volver a mi cuarto, no logré dormir. Tenía la corazonada de que esta noche no era una noche común y corriente. Había algo en proceso de transformación, y dudaba de estar preparada para averiguar de qué se trataba. Al día siguiente, al despertar, sentí que la noche pasada había sido simplemente un sueño peculiar. Al abandonar mi cuarto, me topé con Lucía en la cocina, sosteniendo una taza de café, mientras mi padre, con un ánimo sorprendentemente alegre, preparaba el desayuno. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo había variado en la relación entre ellos. Mi papá casi nunca se dedicaba a cocinar, y cuando lo hacía de manera práctica, como alguien que solo busca satisfacer el hambre, sin disfrutar de cocinar. Sin embargo, esta mañana mostraba un cambio, canturreaba una melodía mientras preparaba frutas y tostaba pan, algo que no observaba en él desde hacía un buen rato. Por otro lado, el cabello de Lucía estaba un poco alborotado y llevaba una camiseta mía y unos shorts cómodos, lo que la hacía ver sorprendentemente relajada en nuestro hogar. Intenté que mi saludo matutino sonara espontáneo al decir, «Buen día». Una nueva vitalidad se reflejaba en la sonrisa de mi padre. «Hola, soñolienta». Preparé un poco de desayuno. Después de la velada de ayer, consideré que todos requeriríamos recargar energías. Concordé con un gesto y tomé asiento a la mesa, contemplando con cuidado cómo mi padre servía una bandeja de frutas a Lucía antes de servirse a sí mismo. Pequeñas acciones. De poca importancia. Sin embargo, son dignos de destacar. Mientras estábamos comiendo, la charla era fluida. Sin embargo, cada vez que nuestros ojos coincidían, Lucía sostenía la mirada durante un buen rato. Su actitud me daba la impresión de que ocultaban algo más de lo que estaban dispuestos a revelar. Tras desayunar, Lucía y yo regresamos a mi cuarto. Después de cerrar la puerta, me mantuve de pie con los brazos cruzados, examinándola detenidamente mientras tomaba asiento en la cama y jugueteaba con el dobladillo de la sábana, claramente inquieta. ¿Podrías explicarme lo que sucede? Hice la pregunta directamente, sin dar vueltas. Lucía soltó un suspiro, acarició su melena oscura y larga y, después de vacilar brevemente, optó por expresarse. Anoche, cuando te retiraste a descansar, me levanté para tomar agua y noté que la luz en la habitación de tu padre seguía encendida. Realmente no sé cómo describirlo. Me acerqué, entablamos conversación y conectamos. Entre nosotros ocurrió algo que simplemente sucedió. Me sentí con un nudo en el estómago después de escuchar su revelación. ¿Hay algo que necesites? Experimenté una sensación de calor desagradable recorriendo mi cuello. Lucía asintió mientras se mordía el labio.
Desconozco el significado de esto ni cómo abordarlo, pero no puedo ignorar lo sucedido. Noté que mi respiración se volvió más profunda. Una parte de mí deseaba no prestar atención a lo que acababa de escuchar. Sin embargo, la visión de mi padre y Lucía juntos se quedó grabada en mi mente como una pintura imposible de eliminar. ¿Se trató únicamente de un instante o existe algo adicional? Experimenté un leve temblor en mi voz. No contestó de manera inmediata. No podía entender las diversas emociones que se reflejaban en sus ojos. Murmuró que no tenía conocimiento de ello. Jamás imaginé que algo así sucedería, pero al estar a su lado, experimenté una sensación única. Sentí una opresión en el pecho. Se encontraba desorientada, irritada y, ante todo, incómoda. La discrepancia de edades y el parentesco paterno no eran los únicos aspectos que me desconcertaban, sino también la manera en que todo sucedía sin que pudiera comprenderlo. Lucía agarró mi mano con delicadeza y la apretó suavemente. Necesito que me confirmes que no me guardas rencor por esta situación. No sentía aversión hacia ella, era imposible para mí. Sin embargo, no tenía idea de cuál sería la mejor forma de responder. Susurré que no sentía odio, tan solo requiero un poco de tiempo. Lucía dio su aprobación con un gesto de cabeza y me rodeó con un abrazo lleno de energía. Comprendo la situación. Durante la jornada, todo parecía transcurrir con normalidad, pero se percibía una atmósfera cargada de una tensión callada. Mi papá sugirió que fuéramos a la playa para relajarnos un poco. Tal vez él también requería despejarse de lo ocurrido. En mi cuarto nos alistamos. Lucía se puso el traje de baño, que le quedaba un poco justo. Con su figura destacada, el traje destacaba su figura. Entre risas, mencionó que el bikini ya no le quedaba bien y lo ajustó. Traté de esbozar una sonrisa, aunque la incomodidad de mis revelaciones seguía presente en mis pensamientos. Al descender, mi padre ya aguardaba por nosotros en la entrada con un amplio bolso playero sobre su hombro. Miró a Lucía con atención. El viaje en automóvil estuvo lleno de vida. El papá creó una selección musical de los años 80 y Lucía disfrutaba cantando con alegría, soltando risas cada vez que él se unía al coro. Cuando llegamos a la costa, el sol brillaba en lo más alto del cielo. Bajo nuestros pies, notábamos el calor de la arena mientras contemplábamos el mar de un azul brillante y atractivo que se extendía ante nosotros. Optamos por un sitio remoto, alejado de la aglomeración. Nos sentamos en las toallas y mi papá se despojó de la camiseta, mostrando una figura equilibrada. Lucía le echó una mirada rápida antes de quitarse la camiseta y quedarse en traje de baño. Decidí entrar en el agua antes que los demás, tratando de no sentirme como una mera observadora en mi propia vida. Los vi hablar desde lejos, sus gestos mostraban una conexión especial mientras se inclinaban ligeramente el uno hacia el otro. Después, se adentraron en el mar al mismo tiempo. Al principio, reinaba la alegría y el humor. Sin embargo, mi padre pronto comenzó a sostener a Lucía cuando llegaba una ola grande. Sus manos la sostuvieron por un momento. Lucía no mostraba señales de incomodidad, por el contrario, conversaban con más calma y naturalidad. Opté por distanciarme un poco, dejándome llevar por el agua, contemplándolos desde la distancia. En su forma de relacionarse, había algo que le resultaba imposible pasar por alto. Las miradas que intercambiaban, sus expresiones alegres y la armonía de sus movimientos corporales. Un escalofrío me invadió la columna vertebral. Algo empezaba a transformarse. Dudaba sobre si quería averiguar cuál sería el desenlace de la situación. La jornada en la playa transcurrió con normalidad, aunque era consciente de que todo estaba experimentando transformaciones. Mientras me sumergía en el agua y percibía la suave brisa en mi piel, contemplaba detenidamente cada pequeño movimiento entre Lucía y mi padre. Disfrutaba de la conversación, acercándose con confianza. Él, en cambio, la miraba con una mezcla de interés y atención. Cada vez que una ola grande se aproximaba, mi padre la ayudaba a mantenerse firme cuando llegaba una ola. Sus manos la sostuvieron brevemente antes de soltarse. Lucía no se esforzaba por alejarse. Opté por salir del mar y pasear a lo largo de la costa, tomándome un momento para descansar. Experimentaba una extraña opresión en mi pecho, una sensación desconocida que me resultaba difícil de controlar. Desde lejos, los miraba continuamente. Lucía susurraba palabras mientras las olas amortiguaban su voz, y él contestaba con una sonrisa delicada,
casi como si compartieran un secreto. Al fin, salieron del mar y se acercaron a mi posición. Lucía agitó su melena húmeda, viendo las gotas resbalar por su espalda al descubierto antes de envolverse en una toalla. Me interpeló con su tono característico, como si nada extraordinario estuviera sucediendo, preguntándome si deseaba regresar al agua. Opté por descansar un rato, evitando cruzar miradas con mi padre. Decidimos recostarnos sobre las toallas, permitiendo que los rayos del sol se encargaran de secar nuestra piel. Noté la presencia de mi padre acercándose sigilosamente, observando cómo se situaba junto a Lucía, a una proximidad mayor de la requerida. Al tocar ligeramente su hombro, en vez de alejarse, ella volvió la cabeza hacia él con una sonrisa tenue. En mi interior había una sensación de ardor. No se trataba de celos ni de enfado, sino de un sentimiento más confuso. Tras un tiempo, optamos por dirigirnos a un acogedor restaurante situado en la costa para disfrutar de una comida. Los mariscos fueron la elección de mi padre, mientras que Lucía prefirió una ensalada fresca. Mientras almorzaban, hablaron sobre viajes, música y memorias de cuando eran jóvenes. Lucía expresó con emoción su deseo de viajar por la costa en coche, sin tener un lugar específico a dónde ir, mientras tomaba un trago de su bebida refrescante. La respuesta de mi padre fue una sonrisa seguida de un gesto afirmativo. Es una de las vivencias más destacadas. En mi juventud, realicé una actividad similar en compañía de unos amigos. No hay nada como recorrer la carretera al ritmo de buena música para despejar la mente. Lucía apoyó la barbilla en la mano y lo observó detenidamente. Debes relatarme más anécdotas como esas. En el momento que desees, contestó, manteniendo contacto visual con ella. Mientras los miraba, me sentía desconectada de la charla. En el ambiente se percibía una delicada tensión, una interacción imperceptible. Al atardecer, nos dirigimos de regreso al vehículo para iniciar el trayecto de regreso. Durante el viaje, Lucía se durmió en el asiento del acompañante. En varias ocasiones, mi padre la observaba de reojo, como si le resultara difícil apartar la mirada de ella. Al regresar a casa, Lucía se dirigió directamente al baño para ducharse. Mientras tanto, yo permanecí en el sofá tratando de asimilar todo lo ocurrido durante el día. Junto a mí, mi padre se sentó con un semblante sereno y me preguntó si habíamos disfrutado el día juntos. Así lo creo. Antes de retomar la conversación, se produjo un incómodo silencio. Le preguntó a su hija si todo estaba bien, notando cierta extrañeza en su actitud. Estuve a punto de dejar escapar una risa sarcástica. Por supuesto, todo marchaba correctamente. A pesar de que mi padre y mi amiga más cercana parecían estar involucrados en una dinámica de la que yo quedaba excluida. Me siento agotada, falsifiqué. Después de mirarme por un instante, asintió. Puedes descansar ahora. Al ponerse de pie, se dirigió hacia su cuarto. Después de unos minutos, Lucía salió del baño con el pelo mojado y una camiseta mía que le quedaba cómoda, mostrando comodidad. Con una sonrisa, expresó su intención de ir a dormir. Por supuesto, sin duda. Después de su partida, permanecí en la sala, sin compañía, inmersa en mis reflexiones. Era imposible pasar por alto lo que estaba claro. Algo estaba ocurriendo. Llegaría el momento en el que no pudiera evitar afrontar esa situación. La noche se hizo presente en la ciudad de Madrid, sin embargo, mis ojos no encontraban el sueño. En mi cabeza, la figura de Lucía y mi papá continuaba reapareciendo, como un eco constante que no me permitía estar tranquilo. Entre las sábanas me revolví, tratando de no prestar atención a la inquietud que me consumía internamente. Opté por levantarme de la habitación para tomar un vaso de agua, con la ilusión de tranquilizar mi mente. Recorrí el pasillo sin zapatos, rodeada por la oscuridad de la casa en completo silencio. Al caminar cerca de la entrada de la oficina de mi papá, me di cuenta de que la puerta estaba un poco abierta. Una corazonada me obligó a parar. Percepción de susurros. Con cuidado me acerqué, manteniendo el aliento. Dentro, la escena estaba iluminada por la suave luz de una lámpara. El padre se encontraba sentado en el escritorio, mientras Lucía de pie cerca, conversando, los dedos tocaron ligeramente la mano. Se trató de un acto de poca importancia. Una pizca sin importancia. Sin embargo, lo observé, y él no se movió de ahí. Un repentino espasmo silencioso apretó mi pecho. Rápidamente me di la vuelta y regresé a mi cuarto, cerrando la puerta con manos temblorosas. En ese momento,
las certezas eran absolutas. Existía una conexión entre ellos. Algo que no tendría que estar sucediendo, sin embargo, se encontraba presente, desarrollándose con cada mirada, con cada contacto sutil. Me sumergí en la cama y apreté los párpados con determinación. No deseaba obtener más información. Al despertar, el ruido de la cafetera fue lo primero que escuché. El olor del café impregnaba toda la vivienda, aunque no producía la misma sensación acogedora de siempre. Al despertar, me dirigí a la cocina y allí vi a mi papá cocinando el desayuno, luciendo relajado. Poco después, Lucía llegó luciendo una blusa holgada y unos shorts cortos, su cabello todavía alborotado por el descanso. Con total naturalidad, expresó un saludo matutino como si la situación fuera completamente corriente. Experimenté una sensación de opresión en la garganta. Opté por guardar silencio. Todavía no. La sugerencia de mi padre fue dar un paseo por el corazón de la ciudad. Quizás buscaba evadirme, o quizás sencillamente desconocía mis propias emociones. Recorríamos las calles empedradas de Madrid, rodeados de terrazas abarrotadas de personas que gozaban del cálido sol de la mañana. Sin embargo, apenas me fijaba. Cada vez que mi padre y Lucía estaban muy cerca, cuando sus risas se entrelazaban en una armonía silenciosa, percibía como mi realidad se desdibujaba un poco más. Al concluir la jornada, al volver a casa, me sentía exhausto. Aguardé a que mi padre se retirara a su cuarto antes de acercarme a Lucía. Me gustaría tener una conversación contigo. Ante la gravedad de mi tono, sus ojos se posaron en los míos, mostrando asombro al parpadear. En el interior de mi cuarto, la atmósfera entre nosotras se cargó de intensidad. ¿Me podrías decir qué sucede entre tu papá y tú? Hice la pregunta directamente. Lucía dirigió su mirada hacia abajo y dejó escapar un suspiro. No deseaba que supieras de esta manera. Lo que ella dijo ratificó mis conocimientos previos. ¿De qué manera? ¿Podrías explicar con más detalle lo que está ocurriendo? Mordiéndose el labio, parecía estar en busca de las palabras precisas. Al final, expresó que había habido comprensión entre ambos. Resulta complicado de describir. Experimenté malestar estomacal. ¿Es complicado de describir? Lucía, este hombre es mi progenitor. Alzó la vista, sus ojos resplandecían de emoción. Entiendo perfectamente. Te aseguro que hice todo lo posible para no permitirlo. Sin embargo, hay algo que no puedo pasar por alto. Experimenté una sensación de desequilibrio en mi entorno. ¿Es de tu agrado? Se produjo un momento de quietud. Un silencio elocuente. Al final, con voz insegura, confesó, no tengo idea. Cuando estamos unidos, todo adquiere una nueva dimensión. Desperté y me separé de la cama, como si alejarme físicamente pudiera calmar la tormenta que sentía en mi interior. La situación no es la adecuada. Estoy al tanto. Sin embargo, no mostraba ningún signo de remordimiento en su semblante. Solo hay un mar de dudas. Aquella noche, al retirarme a mi cuarto, comprendí que las circunstancias ya no serían las mismas. La oscuridad envolvía a Madrid como un manto denso. En mi cuarto, el silencio resonaba con fuerza. Me era imposible conciliar el sueño. Mis ideas no paraban de dar vueltas, quedando atrapadas en un remolino de interrogantes sin solución. ¿Cómo se había alcanzado esta situación? ¿De qué manera podían estar involucrados mi mejor amiga y mi padre en algo que, a pesar de mis esfuerzos, resultaba incomprensible para mí? Decidí cerrar los ojos y tomar una respiración profunda. Sin embargo, la escena de Lucía y mi padre en la oficina, la manera en que sus dedos tocaron ligeramente la mano, permanecía grabada en mi memoria. No podía continuar de esa manera. Requería encontrar soluciones. Con determinación, me puse en pie y salí de la habitación. La vivienda se encontraba sumida en la oscuridad. Recorrí el corredor en completo silencio, sintiendo como mi corazón golpeaba fuertemente en mi garganta. Al pasar por el despacho, noté que la puerta se encontraba completamente cerrada. Sin embargo, en el futuro cercano, la débil luminosidad que entraba por la abertura en la habitación de mi padre me detuvo de golpe. La puerta se encontraba ligeramente abierta. La atmósfera se tornó pesada, casi sofocante. Hubiera podido girarme. Podría haber optado por ir a la cama y hacer como si nada de esto estuviera ocurriendo. Sin embargo, no llevé a cabo esa acción. Me acerqué un tanto más.
Observé con detenimiento. El padre se encontraba sentado en el borde de la cama, mostrando su pecho sin ropa. Lucía llevando una camisa amplia de él. Mientras conversaban en tono suave, los dedos tocaron ligeramente la camisa. La escena era muy privada. Lucía mostraba una sonrisa radiante, con ese destello en la mirada que le resultaba familiar. La forma en que mi padre la miraba mostraba interés. Permanecí en el umbral de la puerta sin poder calcular cuánto tiempo pasó, sin poder moverme ni tener claridad mental. Fue en ese momento cuando Lucía volteó su rostro, como si hubiera percibido mi presencia, y nuestros ojos se cruzaron. El tiempo quedó congelado. Experimenté malestar estomacal. Permaneció sin moverse, viendo cómo su rostro reflejaba un cambio de la sorpresa al miedo. Al dirigir su mirada, mi padre se levantó de inmediato al notar mi presencia en la entrada. «Querida». Sin embargo, ya me resultaba imposible percibir cualquier sonido. Mientras me volteaba y huía, un zumbido tenue invadió mis oídos. No tuve conocimiento de mi destino. Perdí la noción del tiempo mientras deambulaba por las calles de Madrid, sin un destino fijo, sintiendo el frío viento nocturno en mi rostro. Tan solo era consciente de que no soportaba permanecer en esa vivienda ni un solo instante adicional. Al volver, la vivienda se encontraba en completo silencio. Decidí encerrarme en mi cuarto sin iluminarlo. Esa noche no pude conciliar el sueño. Era incapaz de hacerlo. La llegada del alba trajo consigo una verdad que prefería no encarar. Al abandonar mi cuarto, noté que en la casa reinaba un silencio inusual. Me dirigí a la cocina y vi a mi padre, quien estaba solo, sentado en la mesa sosteniendo una taza de café. Con una expresión oscura en su rostro, mencionó con seriedad: ¿Eres consciente de que necesitamos conversar? Cruzando mis brazos, notaba cómo la tensión se iba concentrando en mi pecho. Quise saber desde cuándo sin dar vueltas. Suspiró y se pasó la mano por el pelo. No fue algo que hayamos organizado, fue algo que ocurrió sin más. Experimenté una risa desagradable. Fue algo que ocurrió sin más. ¡Qué práctico! Después de un extenso momento de silencio, expresó: no deseaba que descubrieras la noticia de esta manera. Sin embargo, no puedo ocultar mis sentimientos. Observé detenidamente su rostro, buscando alguna señal que me recordara al hombre que había sido mi padre durante todos estos años. ¿Cuál es tu percepción en este momento? La voz me quedó más áspera de lo previsto. Respiró pausadamente. Existencia. Con fuerza apreté mis labios y cuestioné: ¿y en medio de todo esto, qué lugar ocupo yo? Una sombra cubrió su expresión. Todavía eres mi hija. Mis sentimientos hacia ti permanecen inalterados por todo esto. Sin embargo, eso era algo que solía hacer. Todo fue transformado por él. Justo en ese momento, Lucía hizo acto de presencia en la entrada de la cocina, impidiéndome continuar hablando. Llevaba una camisa amplia de él. Un intenso apretón se sintió en mi pecho. Fue imposible aguantarlo. Sin pronunciar ni una sola palabra, salí de la casa después de girarme. En ese instante, me di cuenta de que las cosas ya no serían iguales.